mismo vamos a platicar con la doctora Lilia Rodríguez. Ella es coordinadora de la especialidad de Economía y Gestión del Agua, precisamente con lo que ya le he venido comentando. Es doctora en Ciencias Económicas y labora como profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Es fundadora y jefa del área de investigación de crecimiento económico y medio ambiente en el Departamento de Economía, División de Ciencias Sociales y Humanidades, así como profesora en el posgrado de Ingeniería y Ciencias Ambientales, División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, entre otros cargos más, entre otros estudios más. Muchas gracias, doctora, por permitirnos platicar con usted estos minutos. Hola, Mitzi. Muy contenta de estar acá contigo. Y nosotros por contenerla. A ver, las grandes zonas metropolitanas, las grandes ciudades, Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, entre otros más, se están enfrentando a un problema gravísimo por el desabasto de agua. Para ponernos en un contexto, ¿a qué nos estamos enfrentando como población? Mira, las grandes ciudades en el mundo están enfrentando problemas de suministro de agua, sobre todo porque el crecimiento de la población es bastante acelerado en relación al mismo crecimiento del servicio hídrico. En el caso de los países subdesarrollados, esto todavía es más grave. Mira, México se encuentra entre las 10 ciudades en el mundo que se enfrentan al problema de agua cero en algún momento. Eso te da idea de la magnitud del problema hídrico de la ciudad. Mira, en el último censo estamos hablando que somos 9 millones de personas en la Ciudad de México y que tenemos menos de 3 millones de viviendas. Ya el mismo censo está indicando que el 90% de las viviendas tienen servicio directo al suministro de agua. 10% no cuentan con agua entubada. Esto ya te da idea que cerca de 1 millón de personas en la Ciudad de México no cuentan con este servicio. Eso es un problema pues muy grave, más cuando hace 10 años el 97% de las viviendas contaba con la conexión al agua. ¿Qué nos está indicando? Que se está agravando el problema hídrico y que tenemos impactos que son verdaderamente terribles, porque algo que es básico para el bienestar de cualquier persona o de cualquier familia es contar con agua. No contar con agua significa un malestar terrible para las personas como para la misma sociedad en que se está viviendo. Y este es el caso también de las otras ciudades que mencionaban, aunque el caso extremo lo tenemos aquí en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que ha faltado a lo largo de los años para poder subsanar esta situación, o definitivamente ya es algo a lo que nos vamos a tener que enfrentar? Es decir, los gobiernos ya están implementando el programa de tandeos y que inician justamente en este mes de marzo y se pues refuerzan un poco más hacia el mes de mayo, que son pues meses que son mucho más calurosos. Ha faltado invertirle más a la infraestructura hidráulica. Y otra pregunta más que aprovecharía para hacerle, ¿es correcto hacer la privatización del agua, es decir, entregar esta administración a empresas privadas para que la lleven a cabo, para que lleven el suministro, para que inviertan en esa infraestructura hidráulica, o en los ejemplos que vemos a nivel país no ha funcionado? ¿Qué opina usted? Mira, el gestionar el agua en una ciudad o en cualquier lugar implican variables de dos tipos. Una es la variable hidrológica, en donde se tienen estudios de cuánta agua dispones y en el tiempo las probabilidades de que sigas contando con esta. Los problemas del cambio del clima han hecho que en el mundo estos escenarios cambien. En el caso de la Ciudad de México, estamos realmente en una situación en donde cada vez nuestras fuentes de agua tienen menos cantidad de agua debido a menos lluvias o a eventos extremos, mucha lluvia en corto plazo
y mucha sequía en grandes tiempos del año, que es el caso, por ejemplo, para el sistema Cutzamala, que abastece el 30% del agua que consume la ciudad. El 70% proviene de pozos que están ubicados en la misma ciudad. Entonces, tanto la recarga de los pozos, que no se logra dar en condiciones normales por la pavimentación de toda la ciudad, está haciendo que cada vez la extracción de los pozos sea más complicada, que se cierren pozos, se abran nuevos, pero el problema, y a mayor profundidad, perdón, pero el problema es que hay un escenario de que esta agua de los pozos se termine. Y contamos con el agua superficial que viene del Cutzamala, que solo es el 30%, y que cuando amenaza, como es el caso en esta temporada, de que disminuya, ya nos enfrentamos a un gravísimo problema de desabasto y por lo tanto con implicaciones para gran parte de la población que está recibiendo agua de esta fuente. Esto implica entonces un criterio de planeación, de considerar escenarios hidrológicos de mediano a largo plazo y tiene que ir acompañado, obviamente, de un plan estratégico de cómo los gobiernos enfrentan esta situación y requiere recursos muy grandes y dado que los gobiernos actúan en el corto plazo, solo en el periodo que están, no logran tener una política consistente para poder hacer estas obras de gran infraestructura que se requieren. Uno de los planes, por ejemplo, es traer agua de otras cuencas en la Ciudad de México, lo cual implica costos terribles desde el punto de vista económico, pero también es una obra monumental que absorbe gran parte de los recursos que cada vez la ciudad está concentrando muchísimos de los ingresos del país y el descuido de otras zonas. Entonces, no es un problema menor. En el caso de la Ciudad de México, el sistema de aguas de la Ciudad de México es el organismo operador que se encarga tanto del suministro de agua potable como de drenaje. Es un monstruo de empresa, ¿sí? ¿Cómo lograr que una empresa tan grande dé una gestión correcta de los servicios hídricos? Parte de lo que ha hecho el gobierno de la ciudad es distribuir en empresas privadas lo que tiene que ver con la cobranza, la medición, porque realmente cómo hacer que trabaje eficientemente. Y esto lo planteo en términos de hasta dónde la privatización, pero no entendida como la privatización en sí misma del derecho a extraer el agua, porque eso es competencia de las autoridades. Se administran o se conceden otro tipo de actividades relacionadas con el servicio hídrico. Y a esto realmente no le podemos llamar privatización. Sí, se encarga todo el proceso a una empresa privada, desde el manejo del derecho original de la extracción del agua, a todos los servicios que implica para llevar el servicio hasta las casas, allí estaríamos hablando efectivamente de privatización. Pero bueno, en el caso del organismo operador de la Ciudad de México, no es así. ¿Y cómo evaluar si privatizar partes del servicio o privatizar todo el servicio es correcto o no? Pues el usuario lo tiene que hacer. Si no da una empresa privada el servicio por el cual se le contrata de manera eficiente, evidentemente esto hay que cancelarlo y hay que volver a los organismos públicos a hacer el manejo de esto. Pero, por desgracia, en el país la mayoría de los organismos operadores son de carácter público. Son poquísimos los que están cediendo parte de sus servicios al sistema privado. Y la calificación que damos en términos generales del servicio que se ofrece es malo. Entonces también sí podemos decir que los mismos servicios públicos
están siendo operados de manera ineficiente, como es el caso del sistema de aguas de la Ciudad de México, pero que dicho sea de paso hay que considerar que es una empresa gigantesca para suministrarle a toda la población. Y hay grandes deficiencias en sus servicios. Sí, esa tendría que ser una de las no claves, dota de agua. Pues el administrar de manera eficiente la administración del agua, válgase la redundancia, porque absorbe muchos recursos, tú le decías, y por eso es que algunos han optado por trasladar esta responsabilidad de administración, como tú también mencionabas. Ahora, déjame hacerte esta pregunta para concluir con esta entrevista contigo. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer también nosotros como ciudadanos encaminados ya hacia esta situación, y qué es lo que también tienen que optar los gobiernos? Yo he visto que algunos incluso han hecho campañas de captación de agua de lluvia con algunos filtros, y que esto de alguna forma, pues tú lo decías, hay mucha agua de repente en algún momento por la lluvia, sin embargo largos periodos en los cuales hay ausencia de ella. ¿Cuáles serían las alternativas? Mira, yo creo que los consumidores, si pagan por el agua, tienen derecho a exigir el servicio. Hay que presionar al organismo operador, hay que presionar a los gobiernos para que hagan su tarea, para que gasten los recursos de manera eficiente, para que den respuesta a las demandas. Pero no es posible que uno de los grandes problemas que enfrentemos es mucha inequidad en la distribución del agua en las ciudades. Hay zonas muy bien dotadas de agua y hay zonas verdaderamente abandonadas. Eso no es correcto. Entonces, el consumidor debe exigir el servicio, pero también el consumidor hay que exigirle que use bien el agua, porque verdaderamente el problema de fugas en casas es altísimo. El problema también de no querer pagar más por el agua, hay que pagar más por el agua. No es posible querer recibir un bien básico tan importante a costos tan bajos como es el caso de la Ciudad de México. Necesita el organismo operador más recursos y debe haber un aumento de tarifas. Yo creo que si conjuntamos más recursos, exigencias por parte de los consumidores y gobiernos responsables, se puede lograr hacer bastante más de lo que tenemos hasta la fecha. Sobre todo para no llegar a este escenario de día cero sin agua. Muchísimas gracias, doctora Lilia Rodríguez, por estar con nosotros aquí en Mega Noticias. Muy amable, Mitzi. Hasta luego.